presenta el programa Cátedra Bíblica. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz. Un espacio de opinión orientado al análisis serio, crítico y objetivo de las Sagradas Escrituras, a fin de contribuir como herramienta eficaz en la formación y edificación del cuerpo de Cristo. Cátedra Bíblica, con la moderación de la hermana Isabel Palacios y el pastor Henry Contreras, por tu emisora Bendición 92.7 FM. Cátedra Bíblica. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Hoy el señor de las señas es el señor Alberson. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Pastor todavía no se ha acomodado en su micrófono. Muy bien, amada, buenos días. Dios les bendiga. Efectivamente, sí, el hombre de las señas es él hoy. Hoy es Alberson. Usted está en sintonía de Radio Bendición 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Estaremos acompañándoles en Cátedra Bíblica hasta las 7 de la mañana. Los controles, hoy le toca al señor Alberson García en la supervisión de programación, el que cuando llegue está en disciplina, el señor Diego Bogado. Ay, Diego, prepárate. Sí, en la gerencia general Oscar Rebolledo y en la dirección de la estación, quien tiene el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuente. Todos nosotros acompañando al pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 0412-636-9658. ¿Lo dije bien? Ok. Y si usted desea llamarnos, puede hacerlo a través del 0239-992-5655. Por cierto que el CanTV también recibe mensaje de otro CanTV. Alberson lo que tiene que estar pendiente de si llega algún mensaje por esa vía. Nuestra hermana Isabel Palacios está quebrantadita de salud, recuperándose, y esperamos y pedimos al Señor que se recupere muy, muy pronto. El día de ayer ella me pidió hacerle el quite y yo me olvidé. Yo reconozco mi falta, presento disculpas por eso. Y ella me encomendó también recordarle que estábamos en la semana aniversario de Cátedra Bíblica. Y unas trivias que yo no tengo a la mano, pero ella tiene 3 CD para el primer premio, 2 CD para el segundo premio, y con toda seguridad ella va a tomar el control de esa situación, ya que yo no fui capaz de hacerlo. Aprovecho rápidamente, pastor, antes de entrar al tema, de decirles que el 8 de septiembre estaremos celebrando el segundo aniversario de la emisora del Señor Radio Bendición, y entonces vamos a estar en conmemoración toda esa semana, la semana aniversario de Tu Bendición 92.7 FM, y reventando el viernes con la segunda vigilia radial. Bueno, estas son noticias radiales. Sí, estaba haciendo memoria que la primera vigilia radial la hicimos el 13 de septiembre y este año cae 12 para amanecer el 13 de septiembre. Oye, gloria a Dios. Bueno, pastor, el tema del día de hoy nos obliga a darle rápidamente, adentrándonos al tema. ¿Cómo no? Claro que sí. Nos ubicamos en Primera de Tesalonicenses y vamos a tomar lectura hoy a partir del capítulo 2, del verso 17 hasta el capítulo 3, versículo 10. Un pasaje un tanto largo, pero desde allí nosotros vamos a fundamentar lo que vamos a enseñar. Perfecto. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En capítulo 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis.
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Muchas gracias, hermana. Hermosa lectura, maravillosa lectura, un tanto larga, pero es una lectura necesaria para seguir desarrollando el tema que empezamos el día de ayer, hablando acerca del primer documento cristiano del Nuevo Testamento, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Este documento de carácter canónico tiene mucha importancia, mucha trascendencia para estudiar acerca de los orígenes de la fe cristiana y ver, digamos, los marcos doctrinales bajo los cuales se orientaba la teología de la primera generación de cristianos. El día de ayer nosotros estuvimos adelantando algunos temas tal vez sorprendentes o novedosos para algunos oídos de quienes nos siguen por radio, pero no son novedosos dentro del contexto mismo del Nuevo Testamento. Y adelantábamos pues que este es el primer documento escrito de todo el Nuevo Testamento, es anterior a nuestros evangelios, a los evangelios canónicos, y nosotros estábamos procurando ordenar esto, ya que la forma como están presentados los 27 libros del Nuevo Testamento obedecen a un orden lógico, no a un orden cronológico, y ese orden lógico pues no siempre va a calzar con la cronología, entiéndase con cómo fueron apareciendo cada una de las cartas y de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces es bien interesante, hacemos una secuencia lógica y obviamente debemos presentar primero a Jesús, luego debemos presentar los Hechos de los Apóstoles y así sucesivamente. Luego le damos paso a las cartas o epístolas y finalmente al libro de Apocalipsis. Eso es un orden lógico, pero no siempre es un orden cronológico, porque incluso si nosotros meditamos en que primero tenemos los 3 primeros evangelios sinópticos, tenemos primero a Mateo, luego a Marcos, luego tenemos nosotros a Lucas, luego a Juan, después los Hechos de los Apóstoles. Cuando meditamos seriamente en el asunto, investigaciones recientes, actuales, demuestran ampliamente que el primer evangelio en escribirse fue el evangelio de Marcos, contrario a lo que tradicionalmente se piensa. Se piensa que el primer escrito fue el evangelio de Mateo, pero no se trata del evangelio de Mateo, sino el evangelio de Marcos. De hecho, cuando los historiadores, exégetas, sociólogos, los especialistas en investigación bíblica nos presentan una fuente anterior a los evangelios, y se trata de la fuente Q, palabra que es de origen, letra que es de origen alemán y significa fuente, y presentan la fuente del evangelio de Marcos para poder hacer, para el material que hizo posible la formación de los 3 primeros evangelios. Y detalles interesantes pues en tal sentido
muchas veces nosotros no somos conscientes de ello. Una de las cosas más contundentes que se presentan para argumentar que el Evangelio de Marcos es anterior a Mateo y a Lucas es que Marcos no hace referencia a la infancia ni al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que esto fue un debate posterior en el seno de la iglesia. El tema de el nacimiento, la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo fue un debate tardío, posterior en el seno de la iglesia primitiva. Y entonces el Evangelio de Marcos da cuenta de su antigüedad porque no hace referencia a esto. Lo que hace referencia el Evangelio de Marcos es al tema de el inicio casi que de la actividad ministerial de Jesucristo con Juan el Bautista, su bautismo. Posteriormente Jesús va a entrar en escena o en acción, y a esto mismo hacen referencia algunos fragmentos de la predicación de los primeros cristianos cuando nosotros revisamos en el libro de los Hechos. Pero digo esto a manera de repaso porque realmente no es el tema central en el que nosotros nos vamos a enfocar, pero doy esto como un ejercicio, como un rodeo que hay que darle al asunto para tener más o menos una visión de lo que estamos tratando aquí. Un detalle también interesante al cual vale la pena acotar y hacer referencia es que ustedes ven que entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos lo corta por el medio el Evangelio de Juan. Es decir, encontramos una secuencia que sería Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos de los Apóstoles. Pero resulta ser que el libro de Lucas es escrito por el mismo autor del libro de los Hechos, y cuando él escribió no escribió volúmenes separados, de tal manera que en la antigüedad aparecían juntos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pero en el orden que tenemos actualmente es cortado esto y se mete primero el Evangelio de Juan. Bueno, lo que le voy a preguntar no tiene nada que ver con el tema teológico que le va a ocupar este momento. ¿Por qué cortaron eso? Bueno, por presentar una secuencia lógica. Una secuencia cronológica, una secuencia... Más bien lógica. Lógica, perdón, sí. Desde el punto de vista de que, bueno, si el cristianismo está fundamentado gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces lo lógico es presentar los 4 evangelios primero. Luego presentar el libro de los Hechos de los Apóstoles. No, y además uno no podría habérselo aprendido de cantería. Uno le decía, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ah, ok, cantadito. Sería. Okay. Entonces, es una razón lógica y no cronológica. Exactamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque la razón cronológica indica que el autor del tercer evangelio, entiéndase Lucas, es el mismo autor del libro de los Hechos. Y anteriormente el volumen aparecía junto Hechos y el Evangelio de Lucas, porque obedecían al mismo autor. Entonces esto se ajustaba más a la autoría y al orden cronológico, pero actualmente la organización de nuestras Biblias obedece más a un orden lógico, cosa que no es mala, pero no nos permite rastrear la huella histórica, la huella cronológica que hay detrás de los libros, y en una dinámica más profunda la teología que se encontraba allí. Esa lógica tiene mucha lógica. Por lo siguiente, significa que si eso no se hubiese sucedido, esa extinción de esos libros, todas las epístolas de Pablo estarían todas amuñuñadas en un solo libro y sería como, no difícil su comprensión, el que lo comprende, sino el estudio en base a la diferenciación de momentos, de lugares, de circunstancias, vaya. Perfecto, todo eso es interesante irlo rescatando. O no pretendemos cambiar el orden en el que se encuentran las cosas actualmente. Es un orden al cual nosotros estamos acostumbrados y genera mucho bienestar, pero a veces el tener los 27 libros juntos sin saber cuál fue primero y cuál fue después nos lleva a nosotros a controversias innecesarias.
Si uno lo deja botado el tiempo. Sí, por supuesto, nos lleva a controversias innecesarias, a controversias que muchas veces hacen mal, porque resulta ser que yo tengo 27 escritos juntos y los leo a mi antojo y los mezclo, y entonces en ese afán de espiritualizar, en ese afán de armonizar, en ese afán de que la Biblia no se contradice, en ese afán nosotros muchas veces nos perdemos de vista cómo se daban las cosas en aquel entonces y cómo muchas veces la contradicción puede ser buena. Eso obliga a escudriñar, a investigar, a analizar. Por supuesto que sí, porque entonces vamos a rescatar realmente en qué consiste la fuente de la inspiración y de la inerrancia de las escrituras, que muchas veces nosotros la confundimos y entonces corremos en el afán de armonizar un texto con otro. Y la inspiración bíblica o el hecho de que la Biblia no sea inerrante no implica que de repente no se diga una cosa en una parte de la Biblia y otra que pudiera parecer contradictoria en otro lugar. Eso también podríamos verlo desde el campo de una bofetada que el Señor nos estaría dando en aquella soberbia humana de querer todo colocarnos en nuestro orden y no en el orden de Él. Muy bien, porque es que nosotros queremos encajarlo todo en nuestra lógica. Y el concepto que nosotros tenemos de verdad es muy distinto al concepto que los autores de la Biblia tenían de verdad. Nosotros tenemos un concepto de verdad más griego. Los autores de la Biblia tienen un concepto de verdad hebreo que tiene que ver con otra cosa por eso distinta a lo que nosotros tenemos. Por eso es que la comprensión de la Biblia a nosotros nos cuesta un poco más que las personas, por ejemplo, de esa cultura. Por supuesto que sí. Porque nos empeñamos en analizarlo desde el punto de vista, es como quien ve un lago y hay dos montañas, y entonces una montaña queda más cerca del lago que la otra. Seguramente el que está más cerca lo va a poder apreciar Por supuesto. desde otro ángulo. Eso es correcto. Yo quisiera saber si damos un paso a la mensajería, pastor. Léalo. Sí. Dice: buenos días, hermana, le pido la oración para que Dios le abra puerta de trabajo. Buenos días a mis hermanos, Dios les bendiga, amén. Gloria a Dios por darnos un tema tan interesante a través de su humilde siervo, pastor Henry Contreras. Gloria a Dios por tan bella clase y tan bello equipo. Dios les bendiga, amén. Es un deleite escuchar de Dios, amén. Gracias. Bueno, para eso entonces nosotros debemos invitarle a que se mantenga en sintonía durante todo el día. Por supuesto, con el mejor desayuno, que es el de Cátedra Bíblica, pastor. Amén, por supuesto que sí. Bueno, entonces es ver que al sumergirnos en los textos bíblicos, obviamente nos estamos sumergiendo, estamos inmersos en una cultura distinta a la nuestra. Y para poderla comprender, yo no puedo aplicar los criterios culturales míos para poder medir justamente el texto, no. Yo debo familiarizarme con aquella cultura, con aquella época, con aquel momento coyuntural, ciertamente, ¿ve? Pero para poder salvaguardar la trascendencia de la palabra de Dios no puedo renunciar al contexto cultural allá. Luego debo hacer un transporte cultural de la cultura fuente a la cultura receptora. Pero es absolutamente necesario que nosotros podamos tener en cuenta esto. Yo me río porque el humano es tremendo, verdaderamente. Pretendemos es que se adecue la Biblia a nuestro contexto. Exactamente. La cosa es al revés. Es todo lo contrario. Somos nosotros los que debemos adecuarnos a dicho contexto, porque en dicho contexto Dios habló y a dichos autores Dios los utilizó y los inspiró. Y esto es parte pues de lo que estamos intentando rescatar. Cuando tomamos nosotros en cuenta este dato cronológico, eso nos permite hacer una reconstrucción desde la historia y desde los datos mismos, porque los textos bíblicos son hechos que dan cuenta, dan testimonio de un contexto teológico, de una fe, de una comunidad. Un detalle interesante, por ejemplo, si nosotros leemos aquí Primera de Tesalonicenses, que todavía no hemos entrado en el análisis exegético de la carta, estamos haciendo como un ejercicio propedéutico del asunto, es decir, un largo rodeo para nosotros poderle entrar, porque es el primer documento del Nuevo Testamento y se desconoce mucho del asunto. Este es el primero. Primera de Tesalonicenses, por supuesto.
O sea, nosotros podemos estar en presencia de retomar el camino antiguo. Sí, estamos realmente volviendo a la senda antigua. Por supuesto que sí. Estamos en ese ABC del cristianismo. Eso me gusta. Por supuesto. Porque los que somos casi muy ignorantes de la palabra, eso nos permite iniciar desde el punto que hay que iniciar. Amén. Buscar ese punto cero, ese punto de inicio. Cuando Jesús quería terminar una diatriba, un conflicto, acudía a los orígenes. Wow. Acudía a los orígenes. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso, y es bueno que lo podamos rescatar. Es la visión radical. Exactamente. Ir a la raíz. Eso, la raíz. Raíces, donde debemos tener nosotros bien fundamentada, anclada nuestra fe, en las raíces, ser radicales, pues. Ay, pastor, yo me estoy saliendo del tema, pero si yo no digo esto me va a faltar el aire. Suéltelo. Fíjese, qué error tan grande se ha venido cometiendo los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes llegan y entonces empiezan a escuchando los que tienen años en el Evangelio. Quiere decir que los ponen a recoger frutas antes de, sí, señor, de sembrar. De haber sembrado. Eso Por supuesto es peligroso, pastor. Demasiado peligroso. Es peligroso. Demasiado peligroso. Ahí cada quien empieza a interpretar a su real saber entender, porque no tiene otra manera de hacerlo, porque desconoce la verdad. Y si los autores, los agiógrafos, los hombres que Dios usó para escribir no tuvieron libertad, y los que hablaron no tuvieron libertad para hablar a su antojo, ¿qué derecho pensamos nosotros que la tenemos? No la tenemos. El Espíritu Santo, como autor de las Escrituras, está en nosotros para revelarlas, para iluminarnos, para enseñarnos, para guiarnos, a fin de que nosotros no estemos inventando y hagamos parapetos doctrinales, que es lo que el resultado muchas veces de nuestras afirmaciones. Con los textos bíblicos hay que caminar con mucho cuidado. Y una persona que ignora la historia del texto, que ignora el contexto sociológico, porque cuando yo abro la Biblia no estoy abriendo un dogma, estoy abriendo una realidad. Pero hay cirujanos bíblicos que van sacando son pedacitos, sí, así con pinzas. Sí, señor. Eso hace daño. Mucho daño, porque estamos descontextualizando la Biblia. Wow. Entonces debemos regresar a su historia, su marco sociológico, teológico. Son distintos marcos para nosotros poder interpretar el texto correctamente. Quería hacer un comentario sobre 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Tenemos una llamada telefónica, vamos a darle paso. Buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama, por favor? Buenos días, hermano, Dios les bendiga. Amén. Estaba escuchando a la hermana Mercedes y el tema que está buenísimo. Y algo que lo voy a decir cortico para no interrumpirlo. Gracias. Es importantísimo estudiar la palabra, así como ustedes las están dando. No hay excusa de seguir siendo ignorantes en cuestiones de la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que trae problemas. Sí, Dios les Señor. bendiga y les cuide por ese ministerio que ustedes tienen. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, amada hermana. Bueno, excusas sí hay. Si el que sabe no enseña, el que debe aprender no aprende. Wow, es tremendo. Entonces eso. la responsabilidad no es del que no sabe, la responsabilidad es del que aún sabiendo no hace lo que debe Sí, hacer. Señor. Se calla. Se calla. Se guarda silencio. Sucede que han sido tan descalificados los maestros muchas veces, que generalmente alguien que ha incursionado en el ámbito de la teología, quiero aclarar que yo no soy teólogo, yo me considero exégeta en las escrituras. Más Eso teólogo sí, será usted. eso sí, estudioso de las escrituras sí, practico y creo en la exégesis bíblica, y de eso me ocupo con humildad y me entrego a esa tarea, pero no teólogo, porque el teólogo es como usted presentaba el ejemplo de querer recoger cosecha sin antes haber sembrado. La teología hace exactamente eso. La teología hace exactamente eso. La Superman. teología, sí, cómo no. Se pone el interior sobre el pantalón. Exacto,
Es tremendo. La teología quiere construir desde arriba, quiere empezar una construcción. Tiene que ir a las bases, al fundamento. Usted no puede empezar desde la azotea, desde el edificio. Eso sería contraproducente. De hecho, eso sería imposible. Bueno, la teología, cuando nosotros vemos muchas de las afirmaciones doctrinales que se hacen desde la teología. Y es posible rastrearla. Cuando uno empieza a rastrear dichas afirmaciones, son afirmaciones que se remontan o a Tertuliano, van a Sócrates, van a Platón, van a Aristóteles. Son afirmaciones que se remontan a Sabelio, que se pueden remontar a algunos de los padres de la iglesia, se pueden remontar incluso a los reformadores como Lutero, Calvino, otras se remontan a Wesley y así sucesivamente. Pero se remontan a hechos teológicos, otras van a Miller, otras van de repente, ¿qué le puedo decir yo? A Schaffer, a Pentecostés y tantos otros que pudiéramos nosotros citar, pero van hasta el siglo XVII, XVIII, XV, XIV, 3, 4, pero estamos errando cuando no vamos a las fuentes, cuando no vamos a los orígenes de nuestra fe, y es a partir de allí cuando dejamos de ser teólogos para ser exégetas, estudiantes, gente comprometida, apasionada con el texto bíblico, con sus orígenes, las raíces de nuestra fe. Normalmente uno escucha decir, hay que estudiar la Biblia, y eso es correcto, hay que estudiar la Biblia. El asunto es que, por ejemplo, Mercedita se sentó Mercedes lo que puede hacer es leer la Biblia, pero estudiar la Biblia, yo no estoy en capacidad de darle la interpretación correcta. Yo reconozco mi limitación. Yo necesitaría y necesito a alguien que vaya guiando ese proceso. Claro, más de uno me dirá, el Espíritu Santo. Sí, yo estoy muy de acuerdo en eso, pero se necesita verbo y gracia, cátedra bíblica. Amada, disculpe, gracias, pero es que el camino lo va a construir el Espíritu Santo, ¿no? Cuando se trata de un pastor, no se trata de Henry Contreras, de Jesús Romero, de cualquier otro pastor, vaya, que pudiéramos citar en este momento. Amén. El pastor José Abache, cualquiera de ellos que pudiéramos hacer referencia, Darwin Galarraga, Ader Amarí, Eudi Lobo, cualquier otro pastor que pudiéramos hacer referencia. No se trata de nombres, se trata de dones. Ellos son un regalo del Espíritu Santo concedido a la iglesia. Y en grado mayor, a la hora del estudio de la Escritura, el don del maestro. Sí, señor. Porque en grado mayor porque a la hora del estudio de la Escritura, Dios le ha dado voz y autoridad a él. Ahora, esa voz y autoridad no solamente se le da por posición, porque hay algunos que quieren honra por posición, pero es que no se trata simplemente de posición. Algunos gobiernan es haciendo gala de la posición que tienen, pero se trata de la influencia que son ellos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, tanto la posición es trabajo de Dios, pero la influencia es una construcción en el día a día de su entrega a lo que Dios le llamó a hacer. Yo reivindico al maestro. A crecer, por supuesto que sí, porque en este tipo de temas deben levantarse las voces de los maestros, entendiendo no hombres ni nombres, sino dones, regalos, carismas dados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Ahí es donde el Espíritu Santo justamente interviene en la comprensión de la lectura. Hacia allá porque íbamos. Una cosa es estudiar la Biblia, otra cosa es leer la Biblia. Hacia allá íbamos. Si Mercedita está sola, lee la Biblia. Exactamente. En este caso, el don y el pastor se encuentran. El don y el profeta se encuentran, el don y el maestro se encuentran. Sí. Entonces es por este camino, por esta vía que va a transitar el Espíritu Santo de la mano con el creyente, porque no tiene otro camino. Están los dones ministeriales, están los dones que pudiera llamar personales. Tal vez haya un término mucho mejor que se pueda acuñar, pero en este momento no me acude otro al pensamiento, ¿ve? Pero tiene que haber una armonía. Tienen que caminar de la mano, de tal manera que yo no puedo, sin el llamado, pararme a sacar profundidad de la Escritura. Ojo, el llamado y la preparación, porque la preparación es proporcional al llamado.
es proporcional al llamado. Dios te llamó como maestro, no estés improvisando, no te metas a músico, porque de verdad que vas a cantar tan bien como lo hago yo. Yo soy pésimo cantando, Dios no me llamó a eso. Usted cantando es tremendo maestro. Definitivamente, hermano, porque Dios no me llamó a eso. Vamos a ver qué nos dice la mensajería Sí. del texto. Bueno, este tema nos lo iremos a comer con cuidado. Bueno, Señor, desde mi trono nadie como yo conoce tu alma, tu corazón, tus fuerzas y lo que vales. No te canses de seguirme, que yo no me cansaré de acompañarte. Atentamente, Cristo, de parte de Guillermo Gómez, de la Iglesia Escala de Jacob, desde los Valles de Jesucristo, con todo mi amor en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nos manda su número de teléfono. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Comprendemos que quiere que nos comuniquemos con él. Sí, aquí hay una pregunta. Pastor, ¿el libro Tesalonicenses es entonces el primer libro bíblico en la tierra? No, es el primer libro bíblico del Nuevo Testamento, pero obviamente no podemos ponerlo anterior ni a Malaquía ni a ninguno de los escritos del Antiguo Testamento. Debemos aclarar eso. Se trata del primer libro bíblico del Nuevo Testamento. Buenos días, Dios te bendiga. Para que por favor me complazca con la canción Dios llamó a una niña. Gracias, soy la hermana Giovanna desde Santa Teresa. Después que termine el programa, Alberson le va a complacer. Disculpen, mis hermanos, es pecado ser exigente en buscar conocer la verdad de la palabra de Dios, así como uno se ocupa en conocer a la persona que a uno le gusta, poniendo en comparación un deseo humano. ¿Que está mal querer saber y saber? No, por supuesto que no. El saber no es malo. El asunto es de dónde viene la fuente del saber. ¿Quién guía en ese proceso del aprendizaje? Porque el aprendizaje en modo alguno va a ser malo, claro que no. Quiero preguntar, ¿esta noche hay estudio bíblico? Sí, amada. Entonces yo creo que es el momento que invitemos a nuestros oyentes a que nos visiten en la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Esta tarde a las 6 de la tarde, obviamente, estaremos entonces en estudios bíblicos. Amén. Estamos ubicados en diagonal a la Plaza Miranda. Usted llega a la Plaza Miranda, cruza a mano derecha, antes de llegar a la Cruz del Calvario, en el Centro Comercial de Antonia, en el primer piso, está Efesios 2:20. Actualmente estamos estudiando Pastor Apocalipsis. Santo, quiero presentar disculpas porque lo saqué del tema. No, pero estamos como dentro del tema, no Ok. estamos fuera del tema. Tal vez no hemos entrado en las particularidades de los textos bíblicos, pero sí estamos entrando en estas particularidades de lo cotidiano, lo que siente el creyente, lo que siente quien nos sigue por radio, quien nos escucha en este momento. Yo trato de interpretar lo que las personas que están escuchando, en el entendido que nuestra misión no es tanto hablarle al que conoce del Señor, sino al Así que es. no lo conoce. Que no se sienta mal, porque usted llega a la iglesia, entonces están hablando de cosas que usted no entiende. ¿Oyó? Así es. A mí me pasa todavía y tengo rato en esto. No le dé vergüenza esto, ¿yo? No le dé vergüenza preguntar, no le dé vergüenza escudriñar y buscar la verdad. Porque Amén. cuando la gente, a uno cuando llega a una iglesia le da pena, pastor, le da vergüenza, no pena, le da vergüenza ver que otros saben y uno no sabe. Así es. Entonces, así es. usted tiene dos alternativas: o supera esa vergüenza y se atreve a aprender, o queda con la cara de que conoce todo y en verdad no le llega el conocimiento. Claro, es mejor pasar 5 minutos por preguntón y no toda la vida por ignorante. Entonces, es conveniente eso. Mi experiencia personal cuando llegué a los pies de Jesucristo fue que cuando escuchaba a otras personas que sabían más que yo, me les pegaba al ladito de ellos. Ya bien se tratara del pastor, la pastora, el líder, quien yo veía que sabía más que yo iba a ponerme al ladito de él y le iba a preguntar cuál era el camino, cómo podía hacerlo también, porque me sentía llamado, apasionado. En lo personal a mí no me atraían ni las canciones, nada. Lo único que yo quería era que empezara rápido la prédica, la palabra, y que nadie me interrumpiera a partir de ese momento. Cuando Dios tuvo la oportunidad de ministrar mi vida directamente a través de un hombre de Dios, y poco testifico, pero lo voy a hacer en este momento por el comentario que usted está dando. El Señor habló a mi corazón y a mi espíritu y me llamó al estudio de la palabra, porque allí iba a estar el campo donde Él quería trabajar en mí. Entonces entendí eso y a partir de ahí, bueno,
fastidiaba a mis líderes, los fastidiaba, préstame un diccionario, préstame un compendio, un comentario, lo que ellos me decían lo anotaba, me metía a la iglesia, lo que ellos me decían, es ayunando, es orando, es vigilando, es asistiendo a las campañas, asistiendo a la campaña, no dejando de congregarse, no dejaba de congregarme, es yendo a los montes a predicar, vamos a los montes a predicar, lo que me dijeran, lo importante era construir la fórmula de poder profundizar en lo que Dios me había llamado a hacer. Y no me sentí avergonzado por no saber, no sentí eso así de que bueno, no sé nada, no, si no sabía preguntaba y era el que más preguntaba allí. Pero mediante ese camino me fui identificando con lo que Dios quería llamarme a hacer. Bueno, hemos tenido el privilegio de escuchar el testimonio de mi pastor Henry Contreras. Es la primera vez que lo escucho yo, así que qué bonito. Ahí está justamente la ruptura de esa cadena. Amén, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es comenzar con el ABC del estudio de la Biblia. Eso es correcto. Y nada más importante, bueno, por esa razón estamos estudiando aquí esta carta de Pablo a los Filipenses, a Primera de Tesalonicenses, y para ir viendo pues desde el punto de vista cronológico y no lógico, sino cronológico, cómo vamos a ir viendo las bases doctrinales que se encontraban aquí en esta epístola o esta carta. El versículo 1 de Primera de Tesalonicenses, me gustaría que usted lo lea ya, mi hermana, sí, por favor. Primera, ¿de dónde a dónde, pastor? El versículo 1 solamente. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicense en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Fíjese. Pero dice un nombre usted dijo un nombre que lo dice distinto, pastor. Usted está en Primera de Tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo y usted dijo Pablo, Silas y Timoteo. Tiene una memoria buenísima. Silas es el mismo Silvano. Okay. Es el mismo Silvano. Okay. Lo que sucede es que en griego su nombre sería Silvano. Entonces estamos frente al mismo personaje. Dice aquí Pablo, Silas y Timoteo. Y allá lea de nuevo el texto, por favor. Pablo, Silvano y Timoteo. Ajá, léalo completo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Un detalle interesante aquí es la palabra iglesia, eclesía, que significa asamblea o reunión. Resulta ser que esta palabra es una palabra política. Es una palabra que hace alusión en primer lugar al campo político, y los ciudadanos libres se reunían para tomar decisiones en asamblea, decisiones que tuvieran que ver con la ciudad. Entonces, se menciona aquí la iglesia, y nosotros vamos a ir viendo a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento que la iglesia es propiedad de Dios. A la iglesia de Dios que está en tal parte, a la iglesia de Dios que está en Éfeso, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en... Se menciona la iglesia de Dios o de Jesucristo para diferenciar la asamblea de creyentes de las otras asambleas que se hacían de carácter político, de carácter social, de otro tipo de tendencia religiosa, porque la palabra eclesía lo que hace referencia es a una reunión, a una asamblea de personas, en este caso libres, a una asamblea religiosa. Entonces por eso se marca la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, para diferenciar este grupo, esta reunión, para diferenciarlas de otro tipo de reuniones que también hacían vida allí mismo en Tesalónica o en Corinto o en cualquier lugar. Entonces el argumento aquí sería, por ejemplo, no sería ni siquiera un sistema ideológico, como pudiera ocurrir con el caso de la eclesía o iglesia desde el punto de vista político, ni tampoco sería un sistema filosófico, ni siquiera aquí estaríamos en presencia de un sistema teológico, sino que estamos en presencia de un acontecimiento histórico, porque la asamblea de Tesalónica
se convierte en la iglesia de Dios gracias al acontecimiento histórico de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz. Entonces, a partir de este momento ya no estamos nosotros inmersos ni en categorías sociológicas, ni filosóficas, ni políticas, ni siquiera teológicas, sino en un marco profundamente histórico. Estamos hablando de la inauguración de una nueva época, de la época histórica, de la época mesiánica, ¿ok? Y nosotros estamos viendo que se va a surcar todo esto desde su comienzo hasta su final, y ese final tiene que ver con la libertad que va a traer Jesucristo con su venida, y va a librar pues a esta asamblea, a este grupo de creyentes que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo, y por eso son la iglesia de Dios. Ellos están a la espera de un acontecimiento también histórico y tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense que se abre a partir de aquí el periodo mesiánico, de lo que nosotros hemos comentado en otras ocasiones, el periodo mesiánico que tiene que ver, bueno, con el señorío de Cristo, en la historia, en este siglo y en el venidero también, tal manera que aquí se define buena parte de lo que es la función y misión de la iglesia. Nosotros estamos para sumar personas que en este momento no han llegado a los pies de Cristo, para que puedan venir ahora y formar parte de la era mesiánica, de la comunidad mesiánica, para agrupar la mayor cantidad de personas posible para guardar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no para estar inventando nosotros cosas de que la iglesia se va a ir para el cielo. Esta misma carta desmiente esa idea. Y sobre esta carta han fundamentado la doctrina de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Pero eso no lo dice la carta por ninguna parte. Sin embargo, sobre esa carta, y usted puede revisar por internet, puede revisar por las redes sociales, lo que son fundamentos doctrinales desde el punto de vista escatológico en las corrientes de los movimientos evangélicos más grandes aquí en Venezuela y en buena parte del mundo. Estoy hablando de las Asambleas de Dios y el Consejo Evangélico. En sus fundamentos escatológicos tienen la expectativa de una iglesia que se va para el cielo. Pero fíjate, eso lo contradice completamente la carta de Pablo a los tesalonicenses. Habla de un arrebatamiento, pero vamos a entender el asunto. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos rescatar lo que se enseña realmente aquí en esta epístola primera del Nuevo Testamento. Me llama la atención la manera sistémica que la noticia de ese acontecimiento histórico, que de hecho marca la historia en dos, completamente, ¿verdad? Que es la muerte y resurrección de nuestro Señor, se expandió a lugares remotos unos de otros. Amén, amén. Eso yo no tengo la explicación. Eso es sobrenatural. Es sobrenatural. Por eso es que no tenemos la explicación. Claro, porque no había internet. No, señor. No había carros, motos, o sea, nada, ni telégrafo, nada. La gente ni siquiera sabía leer y escribir. Así Eran es. escasos los que, y privilegiados, y por razones muy específicas, que leían y escribían. Sí, señor, así es. Y sin embargo, ¿cómo eso se expandió? Bueno, es la razón o la posible explicación en lo sobrenatural. Seguro. Porque es que el Señor le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y se les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que la expansión del mensaje del Evangelio jamás será posible sin la habilitación del Espíritu Santo. Y allí empezamos a rescatar cosas que en otro momento ya nosotros hemos dicho, y que a usted le llama la atención el no poder comprenderlo, y a este servidor tampoco poder comprenderlo, y la única explicación que encaja con la lógica de Dios y no con la nuestra es la función y el trabajo del Espíritu Santo, que por cierto Dios siempre ha vivido muy adelantado a nosotros. Fíjese que hoy en día lo que se descubre a través de las redes sociales, antes era impensable que yo marcando aquí un poco de cosas le llegara a alguien en cualquier parte de Venezuela o incluso más allá de Venezuela.
el mensaje en tiempo casi que real, Sí. en tiempo casi que real. Bueno, así se comunicaba el Espíritu Santo con los autores de la Biblia, e incluso una tecnología más avanzada, porque lo hacía directamente a la mente, al corazón, en la historia, en el contexto, en la situación, la realidad de cada persona. Hoy todavía nosotros tenemos que usar un aparato telefónico me disculpan porque le llame así a la tecnología, Sí. pero fíjese usted que ahora es que el hombre está como que empezando a descubrir cosas, cuando Dios en materia de comunicación nos lleva una ventaja larga. Pero a mí me agrada mucho cuando hay cosas incomprensibles, porque cuando es incomprensible para la mente humana, lo que nos habla es de la grandeza de Dios. Amén, por supuesto que sí, claro que sí. La grandeza de Dios siempre va a estar salvaguardada, porque definitivamente yo creo, estoy convencido que la criatura no está en condiciones de comprender a Dios. Así es. No está en condiciones Gracias a de Dios. comprender a Dios. Amén. Vamos Leo. a la mensajería de texto, Sí, por favor. hay uno largo, pero interesante. Dice: buenos días, hermano. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que lo que contamina la vida de la persona no es lo que come, porque eso va al estómago y luego al retrete, pero lo que contamina es lo que sale del corazón: odio, amargura, contienda, adulterio, chisme, entre otras cosas. Pidamos al Señor que purifique nuestros corazones. Feliz día, está en sintonía. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Ya empezó Alberson a hacer señas. Gloria a Dios, claro que sí. Te voy a lanzar el teléfono. Bueno, fíjense algo, hemos realmente no hemos entrado mucho en el tema del estudio, pero bueno, hemos estado, Dios ha querido que hoy refresquemos un poco más el programa. Pero dígame, hermana, dígame. Dice, todo lo que usted dice va a generar comentario. Dice: buen día, pastor, vamos a ser arrebatados y estaremos en las nubes justamente con el Señor. No entiendo. Gloria a Dios. Bueno, como estamos en el estudio de la carta, hay que esperar a que lleguemos al análisis, y vaya que tienen que tener paciencia con eso. Hoy en día el Espíritu de Dios se comunica con nosotros al igual que antes. Utilicemos la tecnología, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios, excelente, claro que sí. Bueno, fíjense, el pasaje donde nosotros empezamos el estudio, que fue 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 17 hasta el 3:10, describe perfectamente la situación histórica, el origen de la misión, del trabajo misionero realizado por Pablo, Silvano y Timoteo, como lo describe el verso 1, allí en la comunidad de Tesalónica. Va a describir las relaciones que tuvo el equipo misional con la comunidad de Tesalónica, relaciones afectivas, fraternales. También va a describir el dolor de la separación física, aunque no de corazón, entre Pablo y el grupo que lo acompañaba y la comunidad que allí comunidad cristiana que allí estaban haciendo. Entonces, este texto nos permite reconstruir históricamente el tiempo en el que se escribió la carta, para poder nosotros afirmar que es el primer documento del Nuevo Testamento. Esto es una carta que está cargada de emotividad. Es una carta donde la teología que encontramos nosotros en la carta casi que no puede ser llamada como tal desde cierto punto de vista. Es una carta que está más bien enmarcada en lo vivencial, en lo pasional, en el afecto fraternal que tiene Pablo por esta comunidad. De hecho, un detalle interesante es que en la carta, y lo iremos a ver en el desarrollo de la carta, pero quiero adelantar un comentario. En esta primera carta de Pablo no aparecen todavía los motivos de carácter teológico que él va a desarrollar después. Tampoco va a aparecer la diatriba contra los judíos, que va a ser una temática recurrente en la carta a los Gálatas, en la carta a los Corintios, en la carta a Filipenses. También Pablo nos permite vislumbrar algo de ello, pero aquí está ausente todo ese tipo de controversia. De hecho, eso justifica que tampoco se haga referencia a ningún pasaje del Antiguo Testamento, cosa contraria a la metodología que emplea Pablo a la hora de construir las cartas en otras partes del Nuevo Testamento, donde va a ser frecuente que cite pasajes del Antiguo Testamento. Si va a citar pasajes del Antiguo Testamento es porque en el seno de la controversia se ha infiltrado la corriente judaizante.
Y al infiltrarse la corriente judaizante, Pablo tiene que recurrir al Antiguo Testamento para debatir fuertemente con ellos. Este tipo de antecedentes muchas veces están ausentes a la hora de analizar nosotros el contenido de un libro, de una carta, el momento en que se escribe, para nosotros poder rescatar lo temprano que pueda ser una carta, un documento. Todo este tipo de análisis tienen que hacerse y tienen peso, un peso decisivo a la hora de juzgar la época en la que se escribió un escrito, como el caso de lo que estamos nosotros viendo en este momento. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo, pero vemos pues que no figura en ella esos grandes temas de reflexión teológica que sí podemos encontrar en el resto de las cartas de Pablo. Usted ve la profunda reflexión teológica en Romanos, donde podemos hablar claramente de un tratado teológico. Podemos ver la profunda reflexión teológica a partir del Antiguo Testamento, donde se nos van a citar a personajes como Agar, como Abraham, como Sara, como Isaac o el hijo de la promesa. Va a ser Pablo gala y despliegue del conocimiento y la formación que él tiene en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí esa gala está ausente, esa reflexión, esa diatriba teológica se encuentra ausente. Bueno, hay razones históricas para ello, a pesar de que en el momento en que Pablo llegó a Tesalónica se encontró con oposición judía. Por cierto que aquí está implícito lo que yo llamaría un lamento, y no precisamente un lamento boliviano, donde dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Bueno, fíjese usted, y está haciendo referencia a la ausencia que había en ese momento entre Pablo y los creyentes de Tesalónica, y tuvo que tomar medidas y enviar a Timoteo, y envió a Timoteo en el momento en que lo estaban persiguiendo, y Pablo decidió esperarlos en Atenas. Mientras lo estaba esperando en Atenas, luego tuvo que salir de Atenas porque, mira, Pablo cuando no estaba preso lo estaban buscando. Vivían persiguiéndolo de región en región. Y cuando estaba preso estaba mal recomendado. Así es. En el lugar donde mejor pudo establecerse, uno de los pocos lugares donde mejor pudo establecerse fue en Corinto. Porque Pablo quería salir corriendo, pero el Señor se le reveló en visión y le dijo, Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, habla y no calle. Y se quedó allí como por espacio de año y medio. Desde allí, desde Corinto, Pablo escribe la primera carta tesalonicense. Y es posible fechar el momento en el que Pablo estuvo en Corinto, porque se marca el tiempo en que Julio César era emperador. Lo marca él allí y eso históricamente está documentado de tal manera que allí no hay ambigüedad, y se marca también el tiempo en el que fue procónsul, un hombre que aparece allí y en una cierta época de verano, de tal manera que está completamente documentado el tiempo en el que el apóstol escribió, y escribe en la primera generación, y está documentado o está bastante aproximado que los evangelios empiezan a nacer a partir del año 70. Y si Pablo escribe en el 51, entonces claramente esta carta es anterior a cualquier escrito del Nuevo Testamento. Seguro. Bueno, fíjese todo lo que pasó Pablo. Sí, señor. Y persistió. En cambio, uno va a la iglesia y uno entonces se enfría. Ay, porque el hermano me vio feo. Ay, porque el pastor no sé qué. Ay, y entonces y abandonamos. Así es, tiramos la toalla. Sí. Bueno, debemos no abandonar, sino despedirnos ya. Ya llegó el pastor Abache. Ya llegó el pastor Abache, ya el tiempo para nosotros se nos terminó. Dejamos a mi hermana con el final. Bendiciones. Bueno, un mensaje dice: petición, orar por nuestra hermana en Cristo, no voy a dar su nombre, que está privativa de libertad y la acusan injustamente, para que Dios haga justicia y le dicten fecha de audiencia y ese día salga en libertad. Dios le bendiga. Bueno, vamos a pedir que Dios haga su voluntad. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Qué hora tienes tú? A esa misma hora. Entonces, porque me estás haciendo tanta seña que yo estoy pensando que son como las 8 de la mañana. Despedimos el programa por la mañana de hoy. No sé si mañana se reincorpora la hermana Isabel. Bueno, lo que Dios diga para nosotros va a estar absolutamente bien. Despedimos el programa por el día de hoy. Estuvimos acompañándoles en los controles el señor Alberson García, en la supervisión de programación, el que cuando llegue estará en disciplina Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección de la estación, quien ha tenido el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes, todos nosotros en compañía del pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios
2:20. Aprovechamos para invitarles esta tarde a las 6 en nuestra congregación, donde vamos a estar